tenemos que tener en cuenta, o sea, nosotros vemos a San Agustín como modelo del hombre cristiano, porque inclusive es el modelo válido hoy en día, ¿no? El modelo de San Agustín es válido hoy en día para el cristianismo, sea católico o inclusive para el luteranismo, ¿no? Porque hay un punto que es importante, que es la reforma luterana, de las que después derivan otras reformas más dentro del luteranismo. Lutero, digamos, era un gran lector, o vamos a decirlo así, seguidor de Agustín. O sea, en parte la reforma luterana se basa en Agustín, en cosas que dice Agustín. Entonces, el hecho es que Agustín realmente representa, más allá de las diferencias que hay entre los distintos tipos de cristianismo, casi todos, digamos, terminan coincidiendo en algunas ideas, o al menos las ideas que se dan acá, ¿no? En el libro de Agustín. Agustín es del siglo IV después de Cristo, pertenece al Imperio Romano. Él en realidad no vive en Roma, él está viviendo en una ciudad denominada Hipona, que está ubicada en África, pero que es una colonia romana. O sea, sigue, digamos, vigente la idea del Imperio Romano como organización política. Fue un siglo de muchos cambios. Primero el Imperio Romano había perseguido a los cristianos eran una secta proscripta, que era un delito ser cristiano, y entonces si te denunciaban por cristiano te tocaba el martirio romano, que eran torturas terribles, y en sí se hacía un circo, ¿no? Justamente de esas torturas. Pero en el último siglo, en el siglo en que vive Agustín, por diversos entramados políticos que no vienen al caso, que no nos van a interesar a nosotros, que no se lo van a pedir a ustedes y no me quiero desviar, se oficializa el cristianismo. O sea, el cristianismo dejó de ser una religión perseguida, pasó durante un tiempo breve a ser una religión tolerada y por último se convierte en la religión oficial. Entonces, ¿qué ocurre? Dentro del mismo Imperio Romano hay quienes siguen siendo paganos y, a ver, es absolutamente comprensible porque hasta hace unos años atrás o hasta hace un siglo se perseguía a los cristianos, ser cristiano era un delito. Entonces había realmente una buena porción de la población que era cristiana, que en realidad también por eso tiene que ver el cambio de dirección religioso del imperio, pero otra porción, digamos, de la población seguía siendo pagana. Entonces, Agustín escribe en ese contexto, todavía no está formado el canon cristiano, el canon de creencias. ¿Por qué? Porque mientras el cristianismo había estado en la clandestinidad, se había diversificado, ¿sí? En distintas interpretaciones sobre, supónganse, la naturaleza divina de Jesús, si Jesús tenía dos naturalezas y tenía una sola, diversas cuestiones sobre el tema de la concepción de María. No saben la cantidad de teorías que hubo antes de que se formara un dogma oficial. Entonces Agustín está en ese momento histórico donde se está formando el dogma oficial y es uno de los formadores de ese dogma oficial principal. Por eso se lo denomina el padre de la Iglesia Católica o el padre de la Iglesia, se lo denomina Agustín, porque es uno de los primeros en formar un canon católico. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Bueno, en primer lugar, la concepción del hombre, ¿sí? En Agustín y en los cristianos, es que el hombre es un ser creado por Dios. Y es, bueno, me pueden decir, todos los seres son creados por Dios desde el punto de vista del cristianismo, sí, pero el hombre tiene una diferencia específica, que es que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que tiene ese privilegio de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Imagen en qué sentido? Bueno, veremos, será una imagen espiritual, porque Dios no tiene cuerpo. Entonces el hombre es una imagen y semejanza de Dios espiritual. Bueno, después tendremos que descubrir en qué somos semejantes de Dios y en qué somos desemejantes. Pero el hecho es que nos parecemos al Creador. Entonces eso nos pone en un lugar de centralidad, eso nos pone en un lugar principal, diferente al resto de la creación. Ahí hay un punto de partida muy diferente del que tenemos en la antigüedad. Lo voy a comparar a propósito. En Aristóteles, para ser hombre, yo tenía que ser un zoon politicón, es decir, tenía que ser una persona, un ser viviente que habitara la polis, que viviera con las otras personas, ¿sí? Acá no, en el cristianismo no va a ser necesario eso. Yo para ser hombre soy imagen y semejanza de Dios, o sea,
independientemente, ¿no? Si soy creyente, no soy creyente, si soy pagano, si soy ateo, qué soy, no necesito de nada más para ser hombre. Ya por el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios, soy hombre. Ahí se puede ver marcada una diferencia. ¿Cómo se distinguen? La concepción de felicidad de Aristóteles de la concepción de felicidad de Agustín. En la concepción de felicidad de Aristóteles, yo solamente podía concebir la felicidad dentro de la polis, porque solamente en la polis puedo ejercer justamente mi actividad humana. A ver, yo solamente en la polis puedo ser profesora. Si me voy en el medio de la selva, ¿a quién le voy a enseñar? ¿A los monos? ¿Me voy a poner a hablar de filosofía? No. Entonces, bueno, yo solamente me puedo realizar en lo que soy dentro de la polis. Por eso solamente en la polis puedo realizar mi felicidad. Eso es Aristóteles. ¿Qué pasa en Agustín? Como en Agustín me basta para ser hombre, ya el hecho de ser creado imagen y semejanza, aunque inclusive yo diga no creo en Dios, no importa, soy imagen y semejanza de Dios, esa es la visión agustiniana. Para alcanzar la felicidad me tengo que inclinar a Dios. Es decir, ahí aparece esto de la felicidad agustiniana, va emparentado con otro concepto de Agustín que es la vocación sobrenatural. ¿Qué era la vocación sobrenatural? Bueno, la palabra vocación significa llamado, y entonces de ahí viene justamente la expresión, supónganse, tengo vocación de ser médico, o tengo vocación de ser enfermero, o tengo vocación de ser bombero, ¿no? O sea, me siento llamado a ser, ¿no? Entonces el hombre tiene una vocación sobrenatural. ¿Se siente llamado a qué? Algo que está más allá de su naturaleza. Por eso dice de vocación sobrenatural. ¿Y qué es aquello que está más allá de la naturaleza del hombre? Dios. San Agustín entiende que el hombre está llamado a conocer a Dios. Porque no me puedo conocer a mí mismo si no conozco a Dios. Tengo que conocer a Dios para conocerme a mí mismo. Irremediablemente. Solamente encaminándome, ¿no? Conduciéndome en el camino de conocer a Dios, de descubrir a Dios, puedo ser feliz. Aunque no voy a tener una felicidad completa, dice Agustín. Hay un término que no está en el manual, yo lo agrego ahora, pero está en Agustín, no está en el manual, que él habla de la inquietud, que en los textos de filosofía se lo conoce justamente como la inquietud agustiniana. Porque ¿qué es la inquietud agustiniana? La inquietud agustiniana es la angustia. O sea, San Agustín permanentemente en sus escritos habla de esa angustia, lo llama esa inquietud, por querer conocer a Dios, por creer que, no sé, supónganse que puede percibir a Dios, no sé, en la lluvia, en el trueno, y sabe que Dios no es la lluvia ni el trueno, o en la iluminación de un pensamiento, etcétera, 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 sin esa constante sensación, porque Agustín es un místico, esto también hay que tenerlo en cuenta, esa constante sensación de que estoy unido a Dios, ¿sí? O de que me quiero unir a Dios, pero que nunca tengo la certeza completa si estoy unido a Dios o no, y nunca estoy tampoco completamente unido a Dios, al menos no en esta vida. Hasta que no me muera, no voy a estar unido completamente a Dios. Sí, esa es la idea de Agustín. Entonces, yo busco la felicidad en esa vocación sobrenatural, en esa búsqueda de Dios, en ese amor a Dios, ¿sí? Porque si amo a Dios, también me amo a mí mismo. No puedo amarme a mí mismo sin amar a Dios. Así lo entiende Agustín. Pero nunca llega una felicidad completa. Siempre hay una inquietud. Al menos hasta que me muera. Cuando me muera, vendrá algún día el día del juicio final, y bueno, ahí las almas, algunas quedarán al lado de Dios y otras serán condenadas en el infierno para siempre. Ojo que esto no está en el libro, pero está en la teoría agustiniana, ¿no? O sea, Agustín, digamos, cree absolutamente en el juicio final y en que algunas almas se salvan y otras van al infierno. Y además tiene una visión de que nunca sabemos ¿por qué podemos ir al infierno? Podemos ir al infierno por una pavada o por un crimen atroz. O sea, el hombre nunca se siente completamente seguro de estar salvado, ¿no? O sea, por más buenas acciones que yo haga, son tantos los pecados que tengo aún desde que nací, que por ahí alguno de esos pecados me condenen y me mandan al infierno, ¿no? O sea, así lo entiende Agustín. De hecho, en el famoso libro que tiene Agustín que se llama Confesiones,
que habla de toda la niñez de él. O sea, si les parece que yo hablo mucho, no saben lo que son las confesiones de Agustín. Comienza justamente diciendo que ya cuando era chiquito ya pecaba, porque cuando sus nodrizas le querían dar el pecho, o sea, las amas de leche, ¿no? Le querían dar el pecho, él rechazaba la leche de las nodrizas, no, o sea, siendo un ignorante, ¿no? De que era Dios el que lo nutría a través del pecho de la nodriza. O sea, imagínense, está sintiéndose o está planteando, ¿no? Que se siente culpable por no querer tomar del pecho de la nodriza porque era Dios quien lo alimentaba a través del pecho de la nodriza. Entonces nunca sabemos por qué pecado podemos llegar a ser condenados en el infierno o no, que Dios diga, bueno, no, ese pecado es inocuo, está salvado, no pasa nada. No lo sabemos. Entonces vivimos en un permanente estado de inquietud. Lo de las dos ciudades justamente entra en lo que les decía al principio, ¿no? De que Agustín está en este contexto donde, digamos, todavía hay mucha gente que no es cristiana, que es pagana, tiene un montón de escritos dedicados a tratar de convencer tanto a los paganos como a los ateos de que crean en cristianismo, ¿no? Bueno, inclusive destinado también a convencer a los judíos de que se hagan cristianos, ¿no? O sea, hay distintos sectores a los que el cristianismo quiere convencer de que se hagan cristianos en ese momento histórico. Entonces Agustín elabora para evangelizar, para captar adeptos, ¿no? Para el cristianismo, la teoría de las dos ciudades. Y él dice que hay dos ciudades, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. Cuando habla de estas dos ciudades, hay que entender que no son dos ciudades geográficas, como decir, bueno, la Matanza es la ciudad de Dios, Liniers es la ciudad de terrena. No son dos ciudades geográficas, son ciudades espirituales, entonces estamos mezclados. Algunos de nosotros pertenecen a la ciudad terrena, otros pertenecen a la ciudad de Dios. Bien, ¿quiénes pertenecen a la ciudad de Dios? Y los cristianos, los que creen en Dios, que siguen los mandamientos de Dios, mientras que en la ciudad terrena están todos aquellos que niegan la existencia de Dios o en su defecto que niegan la existencia de Jesús. ¿Por qué? Porque el judío, insisto, el judío cree en Dios, pero no cree que Jesús sea el Mesías, sea el Hijo de Dios. Entonces, bueno, ahí entran todos. Entra el pagano, el judío, el ateo, entran todos. Está en la ciudad de terrena. ¿Cuál es la ciudad? La ciudad del pecado. Hay muchos tipos de pecado, pero hay un pecado fundamental que es el negar a Dios. Entonces todos aquellos que están en la ciudad terrena, bueno, es la ciudad del pecado, fundamentalmente. Bueno, Agustín entiende que como el hombre es imagen y semejanza de Dios, justamente uno de los elementos que tenemos semejantes a Dios es el hecho de la libertad. Los hombres somos libres. Está bien, tenemos una libertad condicionada o relativa, a diferencia de la libertad absoluta de Dios. Dios tiene una libertad absoluta. ¿Qué significa esto? Que Dios puede hacer lo que quiere literalmente. O sea, Dios si quiere en este momento eliminarnos de la faz de la tierra y que nadie nos recuerde, nos puede eliminar y o sea, la tierra, el resto de la gente seguir como si nada y nosotros nunca existimos. O si quiere Dios en este momento nos manda al siglo XV y estamos todos en el siglo XV y listo, ¿no? O sea, Dios puede hacer lo que se le cante. No requiere tampoco un planeamiento para hacer lo que quiere. Lo puede hacer así, de manera inmediata, lo que se le dé la gana. O sea, tiene una libertad absoluta. En cambio, el hombre no, tiene una libertad condicionada, digamos, a sus potestades humanas, a sus capacidades humanas, ¿sí? A los límites inclusive de la naturaleza. ¿Sí? Yo no puedo volar, por ejemplo, ni puedo hacer que viajemos al siglo XV. Tengo una libertad acotada. Ahora bien, como complemento de la libertad está la voluntad. O sea, una cosa es la libertad, mi libertad son las posibilidades de acción. Ahora bien, mis posibilidades de acción van acompañadas de otra herramienta, de otro elemento que es la voluntad, que es que quiero hacer. O sea, yo puedo tener muchas posibilidades de acción, pero hay que ver si quiero hacerlo. A ver, supónganse, yo puedo tener la posibilidad de ponerme a estudiar un curso de pastelería.
Supónganse, tengo la oportunidad porque me pusieron una escuela enfrente de mi casa gratuita. Y justo me dan los horarios. Si quiero, puedo ir a estudiar pastelería. Además, no tengo ningún condicionamiento que me digan, no, las personas con tales y tales características no pueden entrar en esta escuela. Entonces, tengo la posibilidad de ir y estudiar pastelería. Pero, ¿quiero ir a estudiar pastelería o no quiero ir a estudiar pastelería? Bueno, esta es la voluntad. O sea, no significa que porque tenga la posibilidad lo quiera hacer. ¿Sí? Entonces, el problema del mal, dice Agustín, no está ni en la libertad ni está en la voluntad. Tanto la libertad es buena como la voluntad es buena. El problema del mal está, que si bien la voluntad es buena, en que la voluntad tiene dos límites o dos limitaciones. Una limitación que él denomina ontológica y otra limitación que él denomina moral. ¿Cuál es la limitación ontológica? Bueno, la limitación ontológica es la limitación que corresponde a la misma naturaleza de la voluntad. ¿Cuál es esa naturaleza de la voluntad? Bueno, la naturaleza de la voluntad es que la voluntad puede quererlo todo. O sea, puede querer cosas que están más allá inclusive de su comprensión, de su entendimiento. O sea, la voluntad es infinita, pero el entendimiento es limitado. O sea, el primer límite de la voluntad es ontológico. La palabra ontológico habla de la naturaleza, de la calidad de ser de algo. Y entonces el primer límite que tiene la voluntad está referido a su naturaleza. Y es que mi querer es infinito, pero mi entendimiento es limitado. A ver, vamos con un ejemplo. Yo puedo querer volar, pero mi cuerpo no me permite volar. Al menos no volar con medios físicos, agitando los brazos, ¿no? Es decir, como si fuera un pájaro. No voy a poder volar de esa manera. Bien, entonces hay ahí una limitación. Una limitación más propiamente de mi entendimiento. Puede haber alguien ahogado, ¿no? Se tragó un caramelo y lo tiene el caramelo atascado en la garganta. Pónganse que ya llamamos a la emergencia y no viene, la persona sigue ahogada, cada vez se está poniendo más cianótico, ¿no? La persona. Entonces, yo sé, ¿sí?, que podríamos salir de esa situación si le hacemos una rápida traqueotomía, ¿no? Si hacemos una traqueotomía. Bien, entonces yo puedo querer hacerle la traqueotomía porque sé que lo salvaría. Pero el tema es que yo sé hacer una traqueotomía. Bueno, en mi caso particular no sé hacer una traqueotomía. Entonces puedo tener la voluntad infinita, ¿no?, de querer hacer la traqueotomía, pero mi entendimiento limitado de impedirme hacer la traqueotomía. Entonces, esa es la naturaleza de la voluntad. O sea, la voluntad puede querer cosas inimaginables, pero no siempre el entendimiento la acompaña. ¿Sí? ¿Cómo es que puede generar un mal este límite? Supónganse que soy un juez. Soy un juez y tengo ahí delante mío a alguien que está acusado y dicen, bueno, mira, este tipo mató a 40 personas. Y las mató de manera terrible, es un torturador, es un desastre. Me presentan las pruebas, pero las pruebas son insuficientes. ¿Sí? Las pruebas pueden dar lugar a margen de duda, de error. Hay, no me acuerdo cómo es que le llaman en el derecho, la duda. Hay un nombre en derecho. La duda razonable. Pueden dar lugar a una duda razonable, que cuando ya hay una duda razonable es muy difícil condenar a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque se está poniendo justamente en juego de que puede no ser culpable, por más que haya un montón de indicios que indiquen que sea culpable. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo querer atrapar al asesino, pero si tengo una duda razonable de que no es un asesino, ¿qué va a ocurrir? ¿Lo condeno igual o no lo condeno? Bueno, supónganse que no lo condeno. Si digo no, porque hay dudas razonables, hubo problemas en el proceso, supónganse que la defensa acusa de que hubo irregularidades en determinadas pruebas y que efectivamente las hubo. Entonces yo lo dejo libre al tipo. A ver, yo creí obrar bien. ¿Por qué? Porque como juez tengo que condenar a alguien cuyas pruebas, digamos, estén garantizadas, ¿no? Las pruebas, haya habido condiciones que garantizaban, digamos, la legitimidad de esas pruebas y que no haya dudas razonables. En este caso tengo dudas razonables, el proceso está cuestionado.
Bueno, lo dejo libre. Yo quise actuar bien, porque en realidad efectivamente no sé si mató o no mató a las 40 personas ese tipo. Pero por ahí quise actuar bien, pero resulta que tal vez sí es el asesino. Más allá de la duda razonable y más allá de los fallos que haya habido en el proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Queriendo actuar bien, terminé actuando mal. Pero no actué mal con intención de actuar mal. Actué mal porque mi entendimiento es limitado, porque no soy omnisciente, porque no puedo saber que realmente es el asesino. Porque me faltaban elementos para saber si realmente era el asesino. O al revés, yo digo, bueno, a ver, por las dudas, la verdad que hay muchos elementos, por más que tenga la duda razonable, listo, lo condeno. Y resulta que el tipo es inocente. También, yo quise actuar bien, quise sacar a un criminal de las calles. Pero al final lo que terminé poniendo es un inocente en la cárcel. Entonces ahí está el primer límite de la voluntad. El segundo límite de la voluntad, o sea, ¿por qué la voluntad a veces actúa mal? ¿No? Por ese límite. Porque mi entendimiento es limitado. Entonces, me equivoco. Sí, me puedo equivocar. O sea, actúo mal por ignorancia. ¿Sí? Para decirlo de manera simple. El primer límite es el límite ontológico, es cuando actúo mal por ignorancia. El segundo límite es el que tiene que ver con el pecado de Adán, que lo llama el límite moral. Y es que después del pecado de Adán, toda la naturaleza humana se corrompe, sí, se degrada. Entre la degradación entra que nos volvimos personas mortales, así era antes Adán no era mortal, o al menos podía vivir muchos años, no se sabe, pero o sea, ahí hay una cosa gris en la Biblia, pero bueno, nos volvimos mortales, nos volvimos propensos a sufrir enfermedades, a sufrir dolor y a tener que trabajar para comer, ¿no? Hay una degradación de toda nuestra naturaleza. Ahora bien, también con el pecado de Adán, al hombre le quedó, esta es la idea de Agustín, una cierta inclinación hacia el mal, es decir, una cierta tentación hacia el mal. A ver, por ejemplo, yo sé que algo está mal, pero tengo la tentación de hacerlo igual. Yo sé que había 2 porciones de torta, una para mí y otra para mi hermano. Yo la mía me la comí, mi hermano se la guardó para la cena y sé que está mal, no me tengo que comer la porción de torta de mi hermano, pero agarro y me la como igual. Claro, tengo una tentación hacia el mal. Tengo bronca a mi vecino y porque le tengo bronca fui y le rayé el auto, ¿no? Bueno, la relación con mi vecino ya saben que no está bien, gente. Necesita intervención rápida o vamos a terminar con el estado de guerra como en Hobbes, ¿no? Bueno, le rayé el auto. Yo sé que está mal rayarle el auto, pero le tengo bronca y lo hice igual, porque estaba tentada a rayarle el auto. Y finalmente, cerrando a Agustín, ¿sí? Cerrando a Agustín, él habla de que el mal, propiamente dicho, siempre proviene del hombre. O sea, y entonces ese mal, propiamente dicho, lo denomina mal moral. El mal moral, vuelvo a repetir, siempre proviene del hombre, tiene que ver con los actos que hacemos los hombres, ¿sí? Con las decisiones que tomamos los hombres. Y esas decisiones o actos que hacemos los hombres pueden tener 2 causas, ¿sí? El límite de la voluntad ontológico o el límite de la voluntad moral. Pero hay otro tipo de mal que sería en realidad un mal en sentido impropio o por extensión de la palabra, que es lo que él denomina mal natural o mal físico, que es, por ejemplo, no sé, un trueno, la lluvia, una inundación, un terremoto. No son males porque son parte de la naturaleza, o sea, pertenecen a la voluntad de Dios, que llueva, que me truene, pertenece a la voluntad de Dios, no es un mal propiamente dicho, sin embargo, nosotros desde nuestra perspectiva humana, ¿sí? Desde nuestra perspectiva humana, podemos entender a eso como un mal. ¿Sí? Viene una inundación, me arruinó toda la casa y no le voy a decir, ay, gracias Dios por cómo me bendijiste inundándome la casa, ¿no? Tengo que tener un sentido muy místico, muy elevado para llegar a eso, ¿no es cierto? Si no voy a decir, bueno, que eso es un mal.
Ahora bien, Agustín me va a decir, no, eso no es un mal. Dios sabe por qué lo hizo, bueno, tendremos ahí que ver, conciliarnos con eso no es propiamente un mal, pero desde nuestra perspectiva humana lo vemos como un mal.